están? Bueno, hoy va a ser una clase sobre fundamentos de la matemática, sobre filosofía de las matemáticas y un poco más desarrollado las escuelas del siglo pasado que fundamentaron el conocimiento en matemática. Y como nosotros bien habíamos visto, hay 4 escuelas fundamentales que son la escuela realista, el realismo matemático, el platonismo matemático, el formalismo, el intuicionismo y el logicismo, que las vamos a ir desarrollando, vamos a tomar algunas cuestiones de esas escuelas y cómo fueron desarrolladas esas escuelas después de aproximadamente 1940 hasta el año 2000, 2010, que hay todavía pensadores de esas escuelas, pero con algunas ciertas renovaciones. Vamos a ver algunas de las escuelas. Hay una clasificación nociológica de la filosofía de las matemáticas. Tenemos 2 enfoques, el enfoque fundacional y el enfoque histórico y naturalista. El enfoque fundacional aproximadamente de 1880 hasta 1940, y bueno, como les decía, el enfoque histórico naturalista de 1940 hasta algunos años. De alguna manera tenemos en los enfoques fundacionales, que es un poco lo que vimos en clases anteriores, que es el platonismo, tenemos el logicismo, el formalismo y el intuicionismo, y ustedes verán acá con flechas en qué derivaron a hoy. Entonces tenemos el enfoque fundacional, que es el platonismo o el realismo matemático, y tenemos 2 matemáticos que son realistas, o que estaban en posturas realistas, y es Cantor y Harvey. Cuando hablamos del realismo matemático, y hoy analizamos un poquito a nuestros profesores de hoy de la escuela actual, hay muchos que son realistas sin saberlo. O sea, funcionan sus clases y manifiestan sus clases como de alguna manera fueran profesores que están anclados en esta escuela. En general, el realismo matemático, como yo les comentaba, tenemos a Platón, Cantor, San Agustín. Por supuesto que Platón y San Agustín no son matemáticos de raza, sino que ya son más filósofos. Uno, como San Agustín, un filósofo cristiano, Platón, un filósofo griego, pero de alguna manera, con respecto al mundo de las ideas, al modo de ver el conocimiento matemático, lo ven desde un punto de vista realista. ¿Y qué sostienen los realistas? Los realistas sostienen que los objetos matemáticos tienen existencia propia, fuera del matemático. Están ahí en el mundo de las ideas y el matemático cuando los necesita, los toma y los usa. O sea, tienen existencia propia. El problema de los realistas era dónde estaba ese infinito, cómo existía el infinito. Entonces, ¿en qué lugar estaba? ¿Qué existencia tenía propia el infinito? Y explicar en qué lugar del mundo de las ideas está ese infinito. Y otra cuestión de las realistas son las demostraciones clásicas. Todas esas demostraciones clásicas, y yo tomo un libro de 1900, 1905 y analizo las demostraciones, cómo demuestran algunas cuestiones dentro de la matemática, vamos a ver una demostración totalmente clásica. Algunas características nosotros del realismo la habíamos visto ya en la clase anterior, pero bueno, esto de que pegado a un formato de teoría práctica, donde yo te enseño toda la teoría, todo ese objeto, todos los objetos matemáticos que existen, y luego en un último capítulo del libro aparece la práctica, que también es una posición un poco positivista, donde esos elementos que existen en algún lugar, yo los tomo y los utilizo para hacer estos problemas de la vida cotidiana. Hay un libro que nosotros hemos analizado en alguna situación, por ejemplo, de geometría, de 1905, que salían muchas ediciones que en general eran utilizados en las escuelas normales de aquella época. Y bueno, y se ve muy claramente la parte teórica en los primeros capítulos y en el final como una parte práctica donde esos contenidos que tenían ya existencia los llevaba a problemas prácticos. Vamos ahora a tomar
Bueno, hablando un poco del platonismo, vamos a hablar en qué derivó ese platonismo de hoy. En un platonismo refinado. Y acá ya tenemos a varios norteamericanos que trabajan, que han trabajado en parte del siglo pasado y parte de este siglo, como King y Maddy, que creen, por ejemplo, que ellos dicen que los contenidos matemáticos existen, aunque no los veamos. Y como creemos que los electrones y que no lo vemos, debemos creer que en algún lugar están esos entes matemáticos y que tienen vida propia. Y todo esto es una cuestión de que, bueno, ahí esos elementos matemáticos son elementos que nosotros estudiamos y por lo tanto la matemática termina siendo una ciencia que manipula estos tipos de elementos. Acá lo tenemos a Quine, que es un matemático, que se murió en el año 2000, y a Madi, que es una matemática, y por eso le coloqué la foto como para revalorizar el rol de la mujer en el área de matemática. Y tenemos también algunas ideas sobre el estructuralismo, que también deriva un poco del realismo matemático, que considera las matemáticas principalmente como una ciencia que se ocupa de estructuras generales, es decir, de las relaciones de los elementos dentro de un sistema, y acá tenemos uno de sus defensores del estructuralismo matemático, es Rennick. En general, no es idea de la presente cátedra comenzar a analizar el platonismo refinado ni el estructuralismo, porque son algunas escuelas que no están consideradas en el currículum de la cátedra, pero bueno, era una idea para tomarlas, para, si ustedes quieren, leerlas, avanzar sobre sus lecturas, pero la idea de esta clase es que ustedes vean en qué derivó ese realismo matemático y cuáles son las posturas dentro de todo actuales que analizan ideas muy parecidas a la realista y que le llamamos platonismo refinado o realismo refinado. Otra de las escuelas que nosotros hemos visto en la cátedra es el logicismo. Ya bueno, el Frege, Raz, el Círculo de Viena, son algunos de los matemáticos de principios del siglo pasado y fines del anterior, o sea, entre 1800 y 1900, que comenzaron a analizar a la lógica como uno de los fundamentos de la matemática. O sea que los entes matemáticos se fundamentaban o se justificaban a partir de los entes lógicos. O sea que la matemática se reduce a la lógica. Pero acá aparecen muchas cuestiones. Cuando esta escuela comienza a analizar los contenidos matemáticos desde un punto de vista lógico, se encuentran con varios problemas y una son las paradojas. Están las paradojas de Russell. Se dice que cuando Russell le envía sus trabajos con respecto a principalmente la paradoja de conjuntos o la paradoja de las clases, o paradoja de las relaciones, o paradoja de las propiedades, hay tres paradojas que plantea a partir de la teoría de conjuntos, entonces ahí se encuentran con unas dificultades. A pesar de que pues la escuela logicista le da solución a estas paradojas, que ya lo vamos a ver durante la cátedra. Pero bueno, había problemas también, se suscitaron problemas dentro de esta justificación de tratar de justificar la matemática a partir de entes lógicos, y muchos matemáticos que se oponían al logicismo planteaban de que a partir de la lógica no se podrían dar muchas más paradojas de las que ya había presentado Russell y que la encontraban inconsistente. Frege, que es el que introduce la matemática al uso de los cuantificadores, el para todo, el existe que hoy utilizamos, se lo debemos a este matemático. Bueno, y ahí estamos un poco de logicismo. Dentro de la cátedra sí vamos a ver algunas cuestiones de logicismo, vamos a ver las paradojas lógicas, la metalógica, la sintaxis, desde el punto de vista de uno de los libros que apareció en el siglo pasado, creado por Russell, que fue una idea de poner a partir de ese libro en evidencia cómo se justifica la matemática a partir de entes lógicos. Pero una de las, también de las problemáticas que tenía esta escuela, que muchos matemáticos criticaban, que por ejemplo para definir el número 2 desde el punto de vista lógico había como 15 páginas. O sea, había un montón de páginas para definir el número 2 lógicamente. Y entonces ellos lo veían muy engorroso desde el punto de vista de la justificación de solamente el número 2. Imagínense a medida que vamos avanzando en el campo de los números naturales o creciendo en las demostraciones. El número 1 era, por supuesto, mucho más simple y bueno, y así sucesivamente
la definición de cada uno de los números naturales, por ejemplo. Entonces se necesitaba buscar otro estilo o otra forma de expresar el conocimiento matemático. Acá nosotros no lo vamos a tomar, pero bueno, podemos tomar al logicismo renovado como una ampliación del logicismo de Russell y Frege. Vamos ahora al formalismo. El formalismo matemático es una de esas escuelas que también hizo un gran impacto dentro del mundo matemático y también del mundo del uso de la didáctica de la matemática. Bueno, yo no los comenté, pero dentro del logicismo tenemos la teoría de conjuntos, que bueno, la teoría de conjuntos tuvo un gran impacto en la reforma de la matemática moderna, donde todo se expresaba a partir de los diagramas de Venn, bueno, que ya lo hemos visto en otras cátedras de didáctica. Pero bueno, el formalismo matemático acá tenemos dos matemáticos muy fuertes dentro de esta escuela, y tenemos a Zermelo Hilbert. Hilbert es considerado uno de los matemáticos más célebres del siglo pasado, y la idea del formalismo es que reduce la matemática a solamente signos, o sea, manipular signos sin sentido, hacer matemática pero sin sentido, manipular, manipular, manipular. También tienen la idea de que la matemática al servicio de otras ciencias, y ahí aparece la idea de las ciencias exactas, la matemática para la física, la matemática para la estadística, la matemática para varias ciencias que la utilizan para poder resolver algunos problemas que surgen en la otra ciencia, que sus resoluciones son matemáticas. Por ejemplo, la velocidad que lleva un cuerpo en un determinado instante cuando se va trasladando por una línea horizontal, vamos a suponer un determinado tiempo. Entonces ahí utilizamos matemática, la matemática de signos, pero para interpretar un concepto físico. Acá aparecen los axiomas no lógicos, acá aparece sí el método axiomático de la matemática que nosotros utilizamos mucho para demostrar teoremas. La matemática comienza a hacerse en papel, y bueno, y el sistema axiomático, las revisiones axiomáticas, que bueno, que es una cuestión muy potente y que tratan de reducir toda la matemática, todo el conocimiento matemático a estos sistemas axiomáticos. Pero bueno, podemos decir de que aparece de Gödel, que es un matemático célebre también del siglo pasado, por los aportes que ha hecho al conocimiento matemático, y que él después de demuestra de manera absoluta, sí, demuestra de manera absoluta, pero demuestra que la matemática no se puede formalizar de manera absoluta, toda la matemática. Entonces hace el teorema de Gödel, donde ahí puede demostrar estas cuestiones y deja ahí un abismo al formalismo. Lo que sí Zermelo quiso hacer, y acá yo lo puse en la filmina, que comienza a axiomatizar la teoría de conjuntos, pues toda esta teoría de conjuntos que en 1960, a partir de la reforma de la matemática moderna, se llega a la educación con una idea de unir la escuela secundaria, el sector medio con la universidad, hasta tal punto que hasta hace un impacto en la escuela primaria también, con los diagramas de Venn, vuelvo a repetir. Y en 1908 publica sus resultados, a pesar de haber fallado en probar la consistencia en su sistema axiomático. Bueno, Gödel ya había demostrado que hay una inconsistencia en axiomatizar toda la matemática. O sea que bueno, ahí también estamos, como que no queda todo cerrado, y siempre las escuelas hicieron un aporte, todas estas escuelas que estamos hablando hicieron un aporte muy grande al conocimiento matemático, pero en el momento de poder cerrar la matemática en función de sus pensamientos, siempre quedaban espacios vacíos. Y la otra escuela, que ya la hemos visto, que su creador es Brouwer, que es el intuicionismo matemático. Brouwer fue discípulo de Hilbert, o sea, Hilbert lo apoyó en su tesis, tuvo grandes dificultades, pero Hilbert lo decía como que era uno de los matemáticos más brillantes de la época, cuando era su alumno. Y bueno, y él plantea que la matemática son una construcción mental, o sea que los entes matemáticos que manipulamos pueden ser posibles si el hombre los puede construir mentalmente.
O sea, acá hay una posición totalmente diferente al realismo, que el realismo le da una existencia totalmente propia, fuera del hombre, mientras que Brouwer acá propone que la matemática no, la matemática, de los elementos que utiliza la matemática son aquellos que puede construir mentalmente el matemático. Entonces, y también se opone al formalismo de que la matemática son todos signos manipulables, en este caso, y él que está fuera también del matemático, que yo manipulo y trabajo, sino que, bueno, solamente los entes matemáticos son existentes si yo los puedo construir. Por eso hay una discusión con el tercer excluido, y esto ahí entra una cuestión de que todo el tercer excluido, o sea, dice que una proposición puede ser verdadera, puede ser falsa, y ahí está, no puede, o no es ni verdadera ni falsa. Entonces, para Brouwer y la escuela de Brouwer, no podemos determinar que un conocimiento no puede ser ni verdadero ni falso, porque si no, no lo puedo construir y por lo tanto no existe. Y ahí entran algunos teoremas, por ejemplo, que todo número primo mayor que 2 se puede expresar como suma de dos números primos, y sí lo puedo de alguna manera ejemplificar. Por ejemplo, al 5 lo puedo expresar como 3 más 2, al 7 lo puedo expresar como 5 más 2. Bueno, al 11 lo puedo expresar como suma de números primos, 5 más 2 más 2 más 2. Entonces, todo número primo lo puedo expresar como suma de otros números primos. Pero bien, en este caso, no se pudo demostrar. Es una de las demostraciones que está ahí en el tintero. Ahí, en ese caso, para la escuela de Brouwer, no tendría construcción, porque el hombre no lo puede construir, no lo puede demostrar, no puede construirlo mentalmente, y por lo tanto no existiría. O sea, no lo tomaría a esa demostración, porque no puedo decir si ni verdadera y no puedo decir que es falsa. O sea, no toma lo que es verdadero y falso. Entonces, ahí hay una cuestión de el tercero excluido. Y también, bueno, que es una aproximación a la matemática que considera todo objeto matemático como producto de la mente humana. Y la existencia de un objeto debe ser demostrada en lugar de deducirse por una demostración y la imposibilidad de una existencia, que esto también es una cuestión que critica el intuicionismo. ¿En qué deriva el intuicionismo? En el constructivismo. El constructivista es Bishop, que hace una demostración del constructivismo numérico. Las matemáticas aceptadas son las matemáticas que se pueden construir. La diferencia con el intuicionismo es que las posiciones no son subjetivas, como sí lo es en el intuicionismo. El problema del tercero excluido, que es un poco lo que yo hablaba, y la existencia de un objeto queda ligada a la posibilidad de su construcción. O sea, si el problema existe, si yo lo puedo construir a partir de la mente humana. Si no, listo. Fuera de aquí. O sea, no existe para el constructivismo. Bien, entonces hoy hablaba un poco de que la matemática se construye, y un poco nosotros en la enseñanza de la matemática, y esto es un poco desde nuestra postura, del enfoque de la escuela francesa, hablamos que la matemática se construye con el otro. Hablamos de que hacer matemática es construir la matemática. Por lo tanto, en la didáctica de la matemática, estoy hablando de la didáctica de la enseñanza, y no en la didáctica de cómo el hombre conoce sobre las escuelas matemáticas y empezar en matemáticas. Nosotros dentro de esta escuela estaríamos un poquito más pensando en una idea constructivista. Pero bueno, pero no necesariamente nos anclamos en ella, porque usamos el absurdo, usamos muchas de las cuestiones. Tomamos la idea de que la matemática se va construyendo con el otro, se va haciendo, pero no nos anclamos en el constructivismo puro. Por lo tanto, nuestro enfoque de la enseñanza se basa en ideas constructivistas, pero vuelvo a repetir, no nos anclamos en ella. Bueno, esto era un poco lo que planteaba en la clase, un poco hablando de todas las escuelas filosóficas del siglo pasado y parte de esta, de cómo veían el conocimiento matemático. Hay muchas más escuelas que estas, no son estas solas. Tenemos el formulismo materialista que es de Gustavo Bueno, que es una corriente que está en la Universidad de Oviedo. Hay el cuasi-empirismo, que es de Lakatos. Bueno, hay otras escuelas también que analizan el conocimiento matemático o los entes matemáticos que manipulamos de diferente ángulo. Pero en general lo que quise hablar acá un poco es
sobre los principales enfoques nociológicos de la filosofía de las matemáticas. Con esto termino la clase de las escuelas matemáticas. Pueden agregar a partir de la bibliografía que está colgada y nos encontramos en la próxima. Gracias.